buenas tardes. Qué bueno que te pudiste conectar. Estoy teniendo aquí algunos problemitas de conexión, pero bueno, yo espero que la conexión más importante, que es la que hacemos con Dios, no nos esté afectando. Así que bienvenida. Déjame, pongo aquí en silencio mi celular y puedo estar al pendiente de los que se estén conectando. Pues bienvenida Leti. Qué gusto saludarte. Y bueno, yo no sé si viste el video de la semana pasada. Yo tenía toda la intención de poder compartir desde mis vacaciones, pero bueno, Dios cambió mi plan y no me quedó de otra más que grabar el de la semana pasada. Un excelente tema para cuando queremos interceder y que no sabemos qué orar ni qué decir. Buenísimo, si no lo has visto, te invito a que compartas ese video, a que lo veas y lo compartas, ambas cosas, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una tarde de café con nuestro buen Dios, maravillosa, con un tema muy interesante, se llama La clave de un milagro. ¿Ok? Y entonces, si estás necesitando un milagro o si conoces a alguien que está necesitando un milagro, pues yo te invito a que compartas este video. Este tiempo de reflexión pudiera traer luz a tu vida para poder pues entender y saber qué debemos hacer, cómo obrar, cómo avanzar en estos asuntos de la fe y de poder tener acceso a los milagros del cielo que están listos para ti y para mí. ¿Ok? Así que, hermosa princesa, pues ahí donde tú estás, vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a conectarnos con nuestro Señor en esta tarde y empieza a decirle con tus propias palabras y desde tu corazón, dale gracias, dile Señor, gracias. Gracias porque nos has dejado llegar hasta aquí. Gracias Dios porque en tu infinita misericordia, Señor, hemos estado viviendo y hemos estado librando batallas y las estamos ganando porque tú eres bueno, Dios, y tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro único Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. A ti toda la honra, porque toda la gloria es tuya, todo el poder es tuyo. Señor, y la tierra ya está llena de tu gloria y hoy nos abrimos a esa esfera de tu gloria, Señor. Hoy nos volvemos sensibles a esa esfera de tu gloria, donde te podemos encontrar haciendo lo imposible para cada una de nosotras, Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias y te invitamos en esta tarde a que estés con nosotras en este café y que compartas con una de nosotras tu palabra, el rema que es para cada una, Señor, estas cosas que necesitamos oír y no porque no las hayamos escuchado antes, sino que muchas veces, Señor, tu palabra queda enmudecida, Señor, o nosotros quedamos ensordecidas ante todo el ruido del mundo, Señor, ante todo lo que estamos siendo expuestas y bombardeadas diariamente, Señor, en el mundo. Y hoy necesitamos recuperar nuestra vanguardia y volver a escuchar lo que tienes para nosotras y sobre todo escuchar cuánto nos amas. Así es que Dios, disponemos nuestro corazón en esta tarde y le damos libertad al Espíritu Santo para que hable a nuestra vida, para que nos muestre lo que hoy quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Llevamos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo nuestro Señor. Porque hoy, Dios, elegimos caminar por fe y no por vista. Y creer, Señor, que la palabra que tienes para nosotros es espíritu y es vida para este tiempo, para este día y para esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues buenas tardes, Yanel, qué gusto verte, Leti, preciosa, buenas tardes, bienvenida, qué bueno que están aquí. Y bueno, pues les decía que el tema de hoy es la clave de un milagro.
Y el texto o la cita de la cual estamos tomando el contexto es Lucas 17, versículo 14. Y dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estamos hablando del milagro de aquellos leprosos que de los 10 solamente uno regresó. ¿Te acuerdas? De eso estamos hablando. Ah, saludos a Lulú. Buenas tardes, Carmen, Ana Hilda, gusto saludarles. Y bueno, estamos hablando de esta parte de la Biblia donde Jesús hace un milagro, pero este milagro es bien particular. Ahora que lo estaba yo analizando y estudiando para poder compartir con ustedes, me di cuenta de varias cosas que anteriormente no le había puesto mucha atención. Así es que déjame decirte, mi amada princesa, hoy por hoy estamos en medio de un repunte de COVID tremendo. Y yo creo que hay mucha gente necesitando de una palabra de fe y de esperanza para sobrellevar el COVID. Eh, la verdad es que cada día las cifras suben más. eh, la fuerza del virus ha mutado, ya ha sido complicado. Y ahora muchas cosas ya ni nos las dicen. Entonces, de repente nos enteramos esta semana en mis grupos de oración de intercesión cómo llegaron peticiones de oración por enfermos de COVID y por enfermos graves que ya están entubados, que ya están en situaciones muy complicadas. Y créanme que cada vez que veo eso mi corazón se estruja. De verdad, porque no quisiera que nadie pase por el dolor y la angustia de tener un familiar enfermo y mucho menos de una pérdida. Así que déjame decirte que si tú estás entre estos enfermos de COVID o si tienes un enfermo de COVID en casa, esta palabra es para ti. Así que agarra papel y lápiz porque tal vez hoy vas a encontrar la clave del milagro de sanidad. Pero independientemente de si es COVID, cualquier situación que pudiera requerir un milagro, vale la pena escuchar este tema. Amén. Así es que compártelo, ponlo ahí en tu muro mientras lo estamos dando. Habrá alguien y Dios hace estas conexiones espirituales que uno no ve, pero que parecieran casualidades de que alguien está haciendo scroll ahí en el Facebook y de repente aparezca el mensaje y sea lo que está requiriendo. La clave para desatar un milagro en nuestra vida. Amén. Entonces, déjame irme a la cita, al pasaje bíblico de esta cita, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 19. Abre tu Biblia y ahí lo vas a encontrar y lo puedes remarcar. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios con una gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, pues vamos a hoy a escudriñar esta palabra. Y bueno, yo pienso que a veces nos sucede, y yo me cuento que a veces hemos estado orando y de repente estamos orando por algo y no vemos que nada sucede. No sé si te ha pasado, ¿no? Estás ahí orando fuertemente, pero tu matrimonio sigue igual. Tus hijos no dan para adelante y no dan para atrás. Y tú quisieras poder resolver la vida de todo el mundo y no puedes y oras con mucho fervor y pareciera que nada está pasando, que el cielo está completamente cerrado.
Estás orando por un milagro financiero, pero tus finanzas están estancadas. Estás orando por sanidad en tu cuerpo y la sanidad pareciera que está encerrada en el cielo y no baja. No sé si te ha pasado. Y de repente dices, ya no sé qué orar. Y luego hasta muy, pues muy montoneras, ¿no? Empezamos a ver, vamos a echarle montón y hacemos y ponemos las intercesiones en los grupos, a ver si en bolita logramos más, ¿no? Y de repente pareciera que no vemos que los milagros que estamos clamando funcionaran, como si la oración es la que no funcionara, ¿no? Entonces, creo yo que hoy más que nunca necesitamos entender cómo operan los principios bíblicos, cómo opera la palabra de Dios para que podamos tener los resultados que queremos tener, ¿no? Entonces, creo que en este tiempo que estábamos leyendo, perdón, la historia de ese tiempo, la historia que estamos viendo en este pasaje, parece como sombra y figura de nuestra realidad. Déjame lo pongo en contexto. Está hablando de un momento en el que Jesús iba desde Samaria a Galilea y pasa por una aldea donde había leprosos y en aquellos tiempos el protocolo era que los leprosos tenían que ser distanciados del resto del pueblo para que no se contagiara la lepra, porque la lepra era contagiosa y no había cómo curar la lepra. En aquel tiempo no existía un medicamento que pudiera quitar la lepra, entonces la única opción que tenían era evitar que se propagara. Entonces el leproso era separado, literalmente separado, lo sacaban de la ciudad para que estuviese en un lugar en donde la enfermedad no le causara daño a nadie. ¿eh? Cualquier similitud con la historia actual del COVID es mera coincidencia. No, lo que pasa es que el diablo ocupa los mismos moldes, ¿eh? Lo que ya le funcionó en la antigüedad lo vuelve a replicar una y otra vez. ¿Para qué va a estar tratando de inventar el hilo negro si ya conoce quién lo preparó, quién lo hizo y lo puede replicar? Entonces, estamos viviendo algo muy parecido a ese tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde ahora la velocidad de contagio de una enfermedad es tan grande que se ha hecho un aislamiento tremendo en donde no solamente hay un lugar para los enfermos como en aquel tiempo, sino que ahora todas las casas se vuelven lugares de aislamiento, ¿no? Y tenemos que extremar las precauciones y todo. Y yo creo que de repente estamos viviendo un poco ese tiempo. Y en ese tiempo sacaban a los leprosos de las aldeas o de los pueblos y los ponían en lo que le llamaban una colonia de leprosos, un lugar donde los pobres estaban y por ahí pasaban durante el día y les aventaban el alimento porque nadie podía llegar y acercarse porque la probabilidad de contagio era muy grande, igual que hoy con el COVID, ¿ok? Y entonces dice la palabra de Dios que cuando iba Jesucristo, dice que él pasaba por ahí y ellos salieron al encuentro, o sea, en algún momento de la historia ellos se dan cuenta que quien va pasando ahí es Jesús. Ahora, no dice que Jesús iba acompañado, tampoco dice que iba solo, dice que iba Jesús. En ese tiempo, pues por lo regular iba con sus discípulos, pero de alguna manera no se menciona a los discípulos, no sé, la verdad. La cuestión es que él iba caminando, pero ellos se dieron cuenta que el maestro pasaba por ahí. A veces nosotros estamos tan ensimismadas en los problemas que ni cuenta nos damos que el maestro va pasando. Y estamos ahí en cama, enfermas y en lugar de estar alertas y atentas para ver si el maestro va pasando por aquí, estamos metidas en la televisión, estamos ahí con el celular en la mano y el Facebook a todo lo que da o el Instagram a todo lo que da y no nos damos cuenta de si el Señor está pasando. Pero estos leprosos sí se dieron cuenta y dice la palabra de Dios que se pararon de lejos. Es decir, ellos no se acercaron a Jesucristo porque el protocolo de esa época pues se los prohibía, exigía la separación física de los enfermos. Dice la palabra que lo que hicieron fue que clamaron a Jesucristo.
Le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que con alta voz gritaron, maestro. A eso se llama clamar. Y cuando yo busqué la concordancia de la palabra clamar, me encontré que viene del griego phonai, que significa voz, voces, ruido, una voz, sonido. O sea, lo que quiere decir es que no se pararon y desde la orilla dijeron, a ver, el Señor sabe lo que ocupo y voy a pensar para ver si Jesús pasa por aquí. Para nada, ellos en el momento que lo vieron, sé que gritaron a toda voz, o sea, con voz muy fuerte. ¿Cómo estás orando tú por tu milagro? La mayoría de la gente, y esto es algo que a mí en lo personal me impresiona, la mayoría tiene la tendencia a orar en silencio, en secreto. Se para y se pone y cierra los ojos, cierra la boca y está orando mentalmente, en el secreto. Y muchas veces hasta somos capaces de decir, no, es que Jesús ya sabe lo que ocupo. La verdad es que sí, Jesús ya lo sabe, pero necesitamos nosotros aprender a clamar a Dios. Y esto es porque necesitamos reconocer delante de Dios que sin Él no vamos a poder con el paquete, ¿no? Que necesitamos de su intervención, que necesitamos de su ayuda, de la misma manera que te paras en la puerta de la casa de alguien, le tocas y no abre y le empiezas a gritar, fulana, fulana, hasta que te abre, ¿no? Así deberíamos nosotros de aprender a clamarle a Dios. No porque a él le gusta que le estés rogando, digo, él sabe realmente lo que ocupamos, pero necesitamos nosotros dominar el orgullo. Muchas veces oramos en silencio porque no queremos que nadie más sepa cuánta necesidad tenemos de Dios. Oramos en silencio porque nos da pena que nos escuchen la oración. ¿Y por qué nos da pena? Porque tal vez estamos ocultando algo, porque tal vez nuestra vida no está tan limpia, por lo tanto tengo que guardar cosas para mí. Y por eso oro en lo secreto. Y estamos orando oraciones muy apagadas. Cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y me encanta porque dice Jeremías 33, dice, te responderé y te mostraré cosas ocultas y extraordinarias que tú no conoces. A lo mejor en medio de tu clamor va a venir una respuesta de parte de Dios que tú no conoces, que estás necesitando, pero por no haber clamado, la respuesta no llega. Y por eso estás metida en un problema. Por eso estás orando para que haya una solución para tu vida en una situación, la que quieras, y no está llegando ese milagro porque el milagro proviene de una respuesta que Dios te va a dar a través del clamor y no lo estás haciendo. A mí me llama mucho la atención en este pasaje que Jesucristo iba caminando, que ellos dicen que se salen al encuentro, le gritan, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Ellos sabían que Él tenía el poder para sanarlos y clamaron para que ese poder se desatara en favor de ellos a través de la compasión. Y a pesar de los gritos, Jesucristo no se acercó a ellos, ¿no? Él los vio, no dice como en otras ocasiones que Él llegó y que los tocó y que puso las manos, no. En este versículo en especial, en este pasaje, en ninguna parte vemos a un Jesucristo que se sale de la ruta en la que él va y se mete a donde están los leprosos. Digo, a mí me gustaría pensar que Jesucristo lo hizo, pero la palabra no lo dice, dice que les contestó desde lejos, que les habló, así como que, oye Jesús, y ella, ¿qué ha pasado? O sea, de lado a lado. Y esto a mí me llama mucho la atención porque Jesucristo, siendo hijo de Dios, número uno, sabía que no se iba a contagiar, pues era hijo de Dios y sabía que tenía un plan. Ahora, si se hubiese contagiado, pues también tenía el acceso al poder omnipotente del Padre para ser limpiado. No había una razón válida para Jesucristo para que no se acercara y aún así Jesús no se acercó a los leprosos. Ahora, podríamos decir, bueno, es que había un protocolo, ¿no? De cuidado y tenía que ser responsable y respetuoso de este protocolo, ¿no? Pero la verdad es que Jesucristo ya había roto los protocolos de la época, ya había hecho cosas que no debía hacer, como sanar en sábado, como comer con los que eran pecadores, como poner o hacer discípulos a los que eran
rechazados, o sea, él ya había roto muchos protocolos, un protocolo más que rompiera, pues no habría ningún problema, pero en esta ocasión no lo hace. Y yo me pongo a pensar, ¿sería que Jesús nos quería dejar una lección para estos tiempos? Para este tiempo en específico donde nos están diciendo que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser bastantes prudentes, que no salgamos a donde no tenemos que ir, como las fiestas, como todas estas cosas en las que anda uno de divertido, o complicándose, y a veces no queremos hacer esta parte porque ya estamos cansados, ya llevamos más de un año en situación aquí de riesgo y nos desbocamos y a veces ni siquiera nos pasa nada a nosotros, pero nosotros somos el conducto por el cual se transmite este virus y se enferman otros, ¿no? Sería que a lo mejor el Señor sabía que esto iba a pasar y por lo tanto nos deja esta forma de actuar en la cual Él no se acerca. ¿No lo has pensado? Pues yo hoy lo estuve pensando, dije, Señor, a lo mejor sí. Ahora, no obstante, Jesucristo tiene una multiforme gracia, es decir, Él actúa como quiere, pero siempre va a ser efectivo. A algunos les dijo que con una sola palabra, levántate y anda, a otro dijo, a ver, ven, y le puso lodo y les hizo ahí, le escupió en los ojos, y a otro le dijo, a ver, ven, métete al estanque, o sea, él actuó de diferentes maneras y yo creo que yo creo que en cierta parte fue para enseñarnos a que Dios es autónomo, a que Él va a actuar como Él quiere y que no lo puedes encasillar a una fórmula específica de oración o una sola forma para trabajar, para actuar, para orar, para servir. Porque Él tiene una multiforme gracia. Entonces, a algunos les dice una cosa y a otros otras, pero a todos los sanó. No hubo ninguno que quedara sin sanidad. Ninguno que se acercó a Él se quedó sin sanidad. Aún hubo aquella que se acercó y tocó el borde del manto y como quiera tuvo sanidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay una multiforme gracia y Dios nos quiere mostrar que a veces nosotros no tenemos los milagros que queremos porque estamos actuando bajo cierto checklist, ¿no? Cierto ABCD. Y entonces cuando no nos están saliendo las cosas, ahí nos quedamos atorados. Pero Él nos enseña que Él tiene diferentes maneras de actuar. Y en este caso, contrario a lo que habíamos visto, Él nos acercó a los leprosos y estoy convencida que no era por miedo a contagiarse, era porque había una lección que enseñarnos. Y yo creo que la lección más fuerte que yo puedo encontrar aquí es que nosotras somos muy sensacionalistas, queremos sentir todo, queremos sentir a Dios en todo, ¿no? Entonces yo estoy llorando, pero no siento a Dios, y si no lo siento es que no me escuchó, ¿no? Es que no siento la presencia de Dios, por lo tanto no voy a sanar porque no sentí la presencia de Dios. Y ese es el problema. Muchas veces estamos metidas en situaciones bien complicadas, pero como no sentimos a Dios, creemos que no está pasando nada y ese creer que no pasa nada es una fe totalmente pervertida, porque no es una fe inactiva, sí estás teniendo fe, pero estás teniendo fe equivocada. Estás creyendo con todo tu corazón que no pasó nada simplemente porque no sentiste nada. Y en la palabra de Dios no dice que tienes que sentir la presencia de Dios, sino que tienes que por fe entrar a la presencia de Dios. Por fe caminar y no por vista. Por fe llegar al trono. Por fe arrebatar el milagro. Por fe como la mujer de flujo venir y por fe tocar el borde del manto y arrancar el milagro. ¿Ok? Entonces, en medio del problema que estamos viviendo, sea el que sea, estamos con problemas de salud, tenemos coronavirus, estamos en medio de una situación financiera, estamos en medio de un divorcio, estamos en medio de una situación en la cual necesitamos tomar decisiones y queremos sentir a Dios. Y Él no es un asunto de sentir, sino de intimidad, de comunión y de confianza. O sea, de total fe. Y por eso creo que a veces no tenemos los milagros que queremos porque estamos orando con la esperanza de sentir algo mágico, algo divino, algo, no sé qué sé yo, pero que a como me gusta, ¿no? Es que quiero sentir esa presencia.
Yo te quiero decir algo, la palabra de Dios dice que no hay manera de que nadie en todo el mundo y el mundo entero pueda estar fuera de la presencia de Dios. Dice que no hay monte más alto de la presencia y no puedes ir a un lugar tan profundo que su presencia no te alcance. Estamos en la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. Ahora, el problema de que tú no sientas la presencia no significa que Dios no esté, o que Dios no esté atento a lo que te pasa, o que Dios no esté escuchando tu oración. Significa que tal vez tú has estado alejado de Dios y por lo tanto ya no distingues la presencia de Dios. Pero aun si no la sintieras, no significa que Dios no está poniéndote atención. Jesús no se acercó a los leprosos, pero de igual forma ellos gritaron pidiendo ayuda y recibieron respuesta de Dios. Él no se acercó, él se paró en el camino, los oyó y ellos desde ahí le gritaron desde un lado bastante lejos porque no podían acercarse, pero le creyeron a Dios a Jesús de que les iba a ayudar. Y entonces recibieron una respuesta del Señor porque activaron su fe. Así que déjame decirte, mi amada princesa, que en medio de tu necesidad, sea la que sea, necesitas clamar con alta voz a nuestro Dios, aunque no lo sientas. Ahí en medio de ese matrimonio roto, tienes que clamar a Dios y tienes que orar con clamor, con voz alta, sin que sientas vergüenza, ni angustia, ni miedo de que te estén escuchando. No pasa nada. A mí me encanta Daniel. El libro de Daniel dice que Daniel abría las ventanas y se ponía a orar y que lo oyeran como orara. Ujú. De tal manera, dice que oraba 3 veces al día, de tal manera que como nunca hallaron, porque él era un hombre de suma santidad y rectitud y no hallaban cómo pescarlo en la maroma, cambiaron la ley para vida de poderlo aprender, porque sabían que oraba. Y eso fue lo que usaron en su contra, porque él no se escondía para orar. Ahora, sí hay una parte en la Biblia que dice que entres a lo íntimo y allí en tu habitación ores. Y esto lo pone en un contexto de que no se trata de que grites a todo mundo para que todo mundo sepa que oras. De eso se trata. Que no haya jactancia de que oras. Pero cuando te estás comunicando con Dios, no lo hagas en secreto, no lo hagas a nivel mental. Hazlo como quien está hablando con alguien y además está necesitando de esa ayuda. A eso se refiere. Así que en medio de esa relación que no está avanzando en tu vida, es tiempo de clamar con alta voz. En medio de esa situación en la que parece que no puedes comunicarte con tu hijo o con tu hija, es tiempo de clamar a Dios. En este momento en el que estás pensando que tu hija no va a dejar las drogas, que tu hijo no se va a salir de esa pandilla, es tiempo de clamar a Dios. En esos momentos en los cuales tú le hablas a tu hijo y el hijo bien rebelde no hace caso, está de terco, es tiempo de clamar a Dios. En medio de esta economía que a lo mejor está siendo escasa en tu vida, que a lo mejor no te está alcanzando o que estás teniendo un déficit financiero, te son más los gastos que los ingresos, es tiempo de clamar a Dios. O tal vez en medio de la pérdida que estás atravesando, es tiempo de clamar a Dios. El clamor siempre va a ser escuchado por Dios. Y tal vez me puedas decir, oye, Mirna, pero la palabra de Dios dice que Dios oye los intentos de oración. Le dijo a Daniel, Daniel, desde que intentaste orar, yo te escuché. Y creo que sí es cierto. Pero también déjame decirte que a Dios le agrada ver que le buscas. Y por eso su oído está inclinado hacia ti y hacia mí. En el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No dice que a la oración en secreto, no dice que a los pensamientos de ellos, dice, están sus oídos atentos al clamor. Te está tal vez faltando orar con clamor, desde la cama donde estás, de gritarle a Dios, Señor, tú eres mi Dios y clamo por mi sanidad. Creo, Señor, que tú ya llevaste las enfermedades a la cruz. Ahora yo
clamo que esa palabra se active en mi cuerpo y me regrese la salud. Es tiempo de clamar a Dios. Cada vez que atravesamos un tiempo de prueba o de dolor, también tenemos una tendencia inconsciente a aislarnos. Bueno, a veces consciente y a veces inconscientemente empezamos a aislarnos. En medio de situaciones complicadas en las que estamos sintiendo el dolor, la tristeza, la angustia, la preocupación, a veces evitamos la compañía, evitamos que se acerque la gente, buscamos el aislamiento por muchas razones, ¿eh? Algunas digo conscientes y otras inconscientes. A veces tratamos de evitar que otros se enteren de lo que nos está pasando porque queremos vernos fuertes. O a veces porque no queremos consejos ni recomendaciones porque tenemos que tomar decisiones y no nos queremos confundir más. O instintivamente entendemos que estamos en un tiempo que requiere más de nosotras mismas que de la sociedad y tratamos de aislarnos. Y así como en COVID nos ponemos en cuarentena, ¿no? Yo quiero decirles que, al menos yo, de manera especial, cuando algo no me está saliendo bien, por lo regular me aíslo. Pero en ese aislamiento de la gente, procuro siempre conectarme con Dios. Ahora, no siempre lo logro, ¿eh? Hay ocasiones que simplemente me viento a la cama y no tengo ganas de pensar y no tengo ganas de orar y no tengo ganas de nada. Prendo la tele y tampoco estoy poniendo atención a la tele porque me doy cuenta que no soy capaz de ver un programa completo. Estoy perdida ahí, pero estoy sola y llega mi marido y yo quiero estar sola. ¿Pero por qué quiere estar sola? No sé, solamente quiero estar sola. No quiero hablar, no quiero escuchar, no quiero ver. No sé si es autocompasión o autopreservación, pero trato muchas veces de estar sola. Cuando lloramos, muchas veces nos aguantamos delante de la gente, pero llegas a tu cuarto y te avientas a la cama y entierras la cara en la almohada y lloras ahí, apagando el llanto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que uno llore? ¿Qué tiene de malo que te escuchen que pegas de gritos y berridos? Pero hay algo, no sé si es la educación que nos dieron o si es algo más profundo que trata de aislarnos. Pero déjame decirte que aún ahí, en medio de ese aislamiento, Dios nos escucha. Ahí en medio de lo que estamos orando y llorando, Dios nos escucha. Ahí donde tú estás tal vez sintiendo temor por lo que estás viviendo, ahí Dios te escucha. A lo mejor el médico te dio un grave diagnóstico y quieres simplemente quedarte a solas para asimilarlo, pero ahí también está Dios contigo escuchándote. Ahora, ¿por qué no en esos momentos de aislamiento, por qué no pegar gritos y decirle Dios, ahora necesito de ti? Y dice la palabra de Dios, hay una parte en el Evangelio que dice que si al vecino le estás gritando, pidiéndole ayuda, dice, aunque sea porque ya no fastidies, te va a poner atención. Con mayor razón Dios, que tiene misericordia y que tiene compasión. No dice que, no habla de mandarle una cartita así por debajo de la puerta, dice que gritándole y tocando y dándole lata, ¿no? Habla de hacer ruido, habla de esta parte de soltar la voz. Y yo he aprendido que el enemigo levanta la voz tan fuerte que nos espanta. Y muchas veces no necesita hacer realmente nada, con tan solo levantar la voz nos asusta. Pero nosotros no somos capaces de levantar la voz para asustarlo a él. Fíjate qué interesante. Está ahorita el COVID a todo lo que da y empieza a decirte que no salgas porque te va a dar el COVID y que mejor no vayas a la iglesia porque en la iglesia te vas a contagiar de COVID. Y tú, no, sí, sí, cierto, mejor aquí me quedo en la casa, mejor no voy porque qué tal que si me dé COVID. Ah, pero tienes que ir a recoger algo del trabajo y si vas, o de la escuela de tus niños y si vas, ¿no? Bueno, pero es que nadie más puede ir, pero entonces el enemigo pega de gritos y te asusta con lo que grita, con lo que dice y logra ganarte la batalla. Y tú no has entendido que cuando tú pegas de gritos y le clamas a Dios, ahí vas a tener oportunidad de ganarle la batalla, porque Dios te va a contestar con alguna respuesta que va a traer el milagro que estás necesitando y vas a vencer a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Entonces necesitas, cuando el enemigo oye que pegas de gritos, él sale corriendo porque ya se dio cuenta que Dios también está oyendo y le va a ir mal. Entonces necesitas entender
que el enemigo está vencido, que tú tienes poder en Cristo, pero no estás activándolo porque estás tal vez guardando tus emociones, tus sentimientos, guardándote dentro de ti misma, orando en silencio y en secreto y esperando pasivamente a que algo suceda. Amén. Tremendo, ¿verdad? Bueno, dice en el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueran limpiados, y he aquí la más grande clave para tu milagro. Amén. El clamor de los leprosos llamó la atención de Jesús, pero no fue eso lo que los sanó, ¿eh? Si tú lees, dice, y aconteció que mientras empezaron a caminar, fueron limpiados. Esta es la clave. Ellos actuaron. Ellos obedecieron el mandato que Jesús les dio. Él les dijo, vayan, ¿no? Vayan, y les dio así la orden, la instrucción específica. Id y mostraos a los sacerdotes. O sea, es vayan y muéstrense físicamente a los sacerdotes, ¿no? Y ellos dijeron, ok, pues nos manda Jesús, ahí vamos, y empezaron a caminar, y mientras iban caminando fueron limpiados. Esta es la clave. La oración a todo clamor va a llamar la atención de nuestro Dios, pero después vas a tener una respuesta de parte de Dios, y esa respuesta hay que accionarla, hay que obedecerla. Yo encuentro varios factores importantes aquí. Cuando ellos clamaron, Jesús les contestó con una instrucción, que es vayan con los sacerdotes, ¿no? Estos sacerdotes representan la autoridad eclesial. Así que a veces nosotros oramos queriendo que Dios nos dé servicio a domicilio, a fin que Él es omnipresente, ¿verdad? Y la verdad es que si estás postrada en una cama, bueno, pues ahí sí vale que descanses y que confíes en Dios y que Él tiene servicio a domicilio, ¿no? Que es médico en casa. Pero si no ese es el caso, tal vez tú necesitas, así como los leprosos, caminar hacia el sacerdocio. ¿Esto qué significa? Asistir a tu congregación, aprovechar las opciones virtuales correctamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tú sabes que ya hay una rutina de una iglesia, de un predicador, de un pastor, un sacerdote, que a cierta hora del día, de cierto día a la semana o todos los días da un mensaje, lo veas como la oportunidad de entrar al templo. Y no que lo estás oyendo mientras estás acostada, mientras te estás ahí, no sé, pasando el día, o estás haciendo dos cosas. Sí está bien que mientras estás, no sé, lavando trastes, de repente pongas una prédica, está bien. Pero yo te estoy hablando de cuando las iglesias tienen un servicio virtual. Por ejemplo, nosotros, Piedras Vivas, tiene un servicio los jueves a las 8 de la noche, que por cierto, el de este jueves estuvo muy bueno. Y y entonces lo correcto sería, yo sé que tengo este compromiso, lo dejo todo y me siento a escuchar porque yo voy hacia el sacerdocio, o sea, yo voy a conectarme de la manera correcta. Cuando Dios ve tu obediencia y tu devoción, Él se conmueve, porque Él está viendo, mira, dice, no necesito arrearla, eso ya solita va, no necesito estar, no sé, interviniendo para que solita quiera ir a la iglesia y que cada domingo vaya y llegue a tiempo. Pero tenemos ¿cuál es la palabra? Como muy desvirtuado esta parte de que ir a la iglesia no es un asunto de quedar bien con el sacerdote o con el pastor, tampoco es un asunto de tengo que ir, es un compromiso con Dios. Dios está esperándonos, Él es el que ha puesto la mesa, Él pone la cita, la hora, y nosotros lo tenemos como abonero, ¿eh? Hay que nos espere a la hora que nos dé la gana llegar. Y no importa si es un servicio presencial o virtual, tenemos que aprender a caminar cuando Jesús nos dice, ahora muévete. ¿Cuándo? Pues ya se puso una hora, ya se puso un día, ya Jesús ya soltó la palabra por medio de alguien que estableció el día y la hora. Ponte a caminar.
Y al ir caminando, las cosas extraordinarias van a empezar a suceder. Aún si es virtual, hazlo a tiempo. El café empieza a las 6 estoy conectada y no estoy haciendo otra cosa salvo escuchar, tomar nota y meterme en la palabra porque la palabra es para mí, porque en algún momento voy a utilizar o necesitar esta palabra o porque es la que estoy ocupando ahorita para el milagro que estoy requiriendo. Ajá. Ahora, necesitas aprender a escuchar a Dios. Esa es la otra parte. Mientras más tú caminas hacia la iglesia, hacia el sacerdocio, más aprendes a entender cómo habla Dios y más fácilmente puedes darte cuenta cuando Él te está hablando con una instrucción específica. Y Dios podría ahorita mismo estarte diciendo, mira, tu milagro depende de que hagas esto y no lo estás escuchando. Es la primera, no estás escuchando. Y la segunda, a veces escuchamos y no queremos obedecer porque la instrucción que nos da para que sigamos no nos gusta. ¿Quieres sanar? Necesitas perdonar. No, pues ahí se queda la enfermedad. No quiero perdonar. ¿Y por qué voy a perdonar? O ve y pide perdón. ¿Y por qué voy a pedir perdón si el que me falló fue él o ella? O a lo mejor Dios dice, ya suelta ese recuerdo, ya suelta esa situación, dale vuelta a la hoja. Yo conozco una persona que está enferma de mil cosas y está metida en una relación tóxica y vive atemorizada, angustiada, enferma porque todo el estrés le da en la parte del estómago y y no quiere soltar la relación tóxica en la que está. ¿Cuándo se va a sanar si vive hecho un manojo de nervios? Ahora no estoy hablando de un matrimonio que se necesita detener o destruir. No, 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 una relación, ni siquiera es matrimonio, o sea. ¿Mm? A veces el Señor dice, es momento de que te quedes callada, no estés hablando. Y uno está wiri, 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 queriendo decirle a todo mundo lo que tiene que hacer. Por eso tu hijo no te hace caso, porque ya no te aguanta. Todo el día le has dicho lo mismo. Y un día le dije a mi hijo, mijito, o sea, ya van 100 veces que te digo lo mismo y no haces caso. Y me dijo, mamá, no has entendido. Que 100 veces diciéndome lo mismo no va a funcionar, dime algo diferente. Y sí. Entonces a veces necesitamos callar, a veces necesitamos ir delante de Dios y confesar un pecado, o humillarnos delante de Dios o delante de alguien más. Y cuando Dios está dándonos la instrucción, tenemos que estar atentas. Jesús les dijo, vayan allá, vayan con el sacerdocio, vayan para allá y muéstrense ahí. Y tal vez Dios te está dando ese tipo de instrucciones, pero si tú no estás atenta, porque tu mente está más metida en Facebook o en YouTube o en qué sé yo, la televisión y la señorita Laura, ¿cómo vas a entender qué Dios te está diciendo que tienes que hacer para que tu milagro sea concedido? O tal vez no el milagro completo, pero sí la funcionalidad dentro del milagro, ¿no? O dentro del problema. Yo mi milagro todavía no está. Sin embargo, funciono. Porque yo le digo, no, señor, y yo le clamo, yo le digo, pues, ¿cómo te voy a servir con el pescuezo todo torcido? Ayúdame. Y el Señor me refuerza. Entonces necesitamos aprender y escuchar. Y yo he tenido que poner atención en lo que Dios me dice y a veces Dios me dice, suelta toda esa necesidad de querer controlarlo todo. Deja que yo sea Dios. Ay, perdóname, Dios, otra vez quise hacer lo que te toca a ti. A veces yo me ha dicho descansa y yo, ay, pero no puedo descansar porque mi mente está como vuelta y vuelta queriendo hacerlo todo y parece hecho adrede que cuando me acuesto se despierta la parte creativa en mí, me quiero parar a hacer mil cosas. Y he tenido que aprender a escuchar a Dios, que Dios me dice, suelta todo, descansa en mí, este tiempo no es para hacer nada, es tiempo para que descanses. Y luego de que descanso, me levanto muy reanimada. Amén. Así que pudiera ser esto lo que estás necesitando para tu milagro. Ahora, déjame decirte otra cosa que me he dado cuenta y que lo he vivido en carne propia, pero que hoy lo quiero contar y platicar de una manera que te edifique. El milagro en sí no es tan importante, para nada.
Tal vez lo estamos ocupando mucho porque queremos no sufrir, queremos soluciones rápidas y efectivas e instantáneas. Pero déjame decirte que el milagro como tal no es tan importante en tu vida ni en la mía. Dios puede hacer todo. Él tiene todo el poder, Él es omnipotente. Pero un milagro no refleja nuestra eternidad, solo un breve momento en la transición de nuestra vida, nada más. Déjatelo parafraseo. Que Dios salve tu matrimonio no significa que ambos van a irse a la presencia de Dios eternamente, ¿ok? O que Dios sane tu cuerpo tampoco significa que te vas a ir a la presencia de Dios y vas a quedarte en la eternidad con Él. O que Dios resuelva tu deuda, tampoco. Así que el milagro, tal vez lo que podría hacer es darte un poco de comodidad, un respiro en esta vida terrenal, pero no es tan importante. Lo realmente importante es que puedas crear una verdadera relación con Dios. Eso es lo importante. Y que en medio de la situación que tú tengas, puedas confiar en Dios, descansar en Dios y decirle, mira, Señor, si me sanas, qué padre, pero si no, no importa. Yo como quiera te amo y el tiempo que paso contigo y este cafecito que me tomo contigo y que puedo disfrutar en tu presencia vale la pena, no importa que no tenga el milagro. Yo te puedo decir que hay ocasiones en que me siento muy mal y eso me orilla a buscar más de Dios, pero hay ocasiones que es todo lo contrario. Me siento tan mal que no tengo ganas de hacer nada y me acomodo, ya estoy. Y luego le digo, mira, Señor, no necesito el milagro para acercarme a ti. O sea, igual me puedo acercar a ti, pero la verdad es que cuando me siento mal es cuando más me descuido. Entonces, por favor, cuando me sienta mal, ayúdame a recordar que tú eres mi médico y eres mi medicina. Porque sí puedo caer en la trampa del enemigo de aislarme, de separarme y de ya no estar en la presencia de Dios o buscando la presencia de Dios. Sin embargo, la mayoría de las veces digo, no importa, con milagro, sin milagro, pues me encanta pasar tiempo en la presencia de Dios, adorarle, alabarle, pegar de gritos y de berridos en mi cuarto mientras lo adoro, mientras oro. Digo, no tengo nada que ocultar, así que mis oraciones las puedo hacer a todo volumen y no me importa porque pues no tengo nada que ocultar. Así es que disfruto el tiempo en la presencia de Dios y también hago oración en silencio. No digo que no, que está descartada la oración en silencio o la oración contemplativa. O sea, son modos de orar, pero estoy hablando de cuando tú estás en un punto de desesperación, aproveches y sueltes tu voz a todo pulmón y ores. Pero el milagro no es lo más importante. Ahora, yo sí creo que es más importante crear una relación que sea verdadera con Dios. Y esa relación tiene que empezar por medio de la gratitud. Dice en el versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se dio cuenta de que fue sanado, se regresó y glorificó a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y me encanta porque si este era un samaritano, o sea, ni siquiera era un judío, pero aún así reconocía que era Jesucristo el Hijo de Dios. Y tal vez ese samaritano eres tú y soy yo que no nacimos en el pueblo elegido, pero por el amor de Dios pudimos tener acceso a toda la bondad de Dios, a toda la misericordia de Dios, pero también a toda la gracia, a todo el poder. Y necesitamos entender cómo funcionó esto con este samaritano. El volumen de su voz, dice la palabra, que era igual o mayor cuando dio gracias que cuando clamó a Dios. Dos cosas que tenemos que aprender a hacer para reconocer la intervención de Dios en nuestra vida y decir, de aquí Dios me sacó, de aquí Dios me sacó. Créanme, yo he tratado de proclamar la grandeza de Dios de todas las maneras posibles. Y hablando con voz fuerte es una, orando es otra, compartiendo la palabra con ustedes es otra, posteando en las redes sociales lo que Dios ha hecho por nosotros es otra, compartir las vacaciones que tuve es una manera de darle gracias a Dios porque Él concedió los deseos de mi corazón. Y el deseo más grande de mi corazón, y yo ya me lo anticipaba desde hace como un mes,
Yo me visualizaba ahí en la montaña, dándole gracias a Dios a solas, y me concedió Dios la dicha de poderle dar gracias a Dios a solas. Y ahí en la montaña decirle gracias, gracias, gracias. No quiere decir que no haya pasado por tiempos difíciles, no quiere decir que no haya estado sintiendo dolor, sufrimiento, nostalgia. Ustedes lo saben porque lo he compartido y yo no me callo nada, porque yo no pretendo venir delante de ustedes a fingir algo que no soy. En medio de la situación yo les he dicho, me he sentido triste y dolida y he llorado aquí delante de ustedes. Pero a pesar de todo esto, he visto la gracia y el favor de Dios en todo momento rodeándonos. Y cuando vi a mi hijo sonriendo, a mi nieto en la alberca, que ni se acordaban de nada, decía, gracias Dios, porque realmente hay gozo en tu presencia y delicias a tu diestra. Y por eso lo publico en Facebook, que todo mundo se entere que aún en medio del duelo podemos gozarnos en nuestro Señor, que aún en medio del duelo podemos tener momentos de alegría en familia y ver la grandeza de Dios. No quiere decir que no duela. Lo que quiero decirte es que en medio de todo la fortaleza viene. Y eso también es un milagro. Dios no me va a devolver a mi nuera. Ya ese es un capítulo cerrado. El milagro es que todavía el día de hoy yo quiero seguir sirviendo a Dios y adorando a Dios a pesar de ello. Aún en medio de la nostalgia, de la tristeza, de lo que puedo experimentar, sigo queriendo adorar a Dios, agradecerle, porque hasta aquí me ha detenido, me ha sostenido a mí, a mi hijo, a mi nieto, a mi esposo, a mis compadres. Ahí, estos son milagros también. El problema es que minimizamos las cosas porque ya las tenemos o porque de alguna manera no somos capaces de entender la grandeza de la bondad de Dios. Pero déjame decirte, mi amada, que no sé qué te está pasando a ti, pero en medio de lo que te está pasando, Dios sigue siendo Dios. Sigue con el oído inclinado tratando de escuchar el clamor de su pueblo. Dice, el oído atento al clamor del pueblo, de sus hijos, de sus santos, de sus elegidos. Y sigue ahí diciéndote, ahora muévete, muévete hacia la iglesia, muévete hacia Dios, muévete hacia la oración, muévete. Eso es lo que significa el sacerdocio, muévete hacia la santificación, muévete hacia la lectura de la palabra, muévete hacia estos elementos que representan a la iglesia, la oración, la alabanza, la adoración, la comunión, el ayuno, muévete hacia esos lugares y mientras tú te vayas moviendo, ese milagro va a empezar a manifestarse en ti. El miércoles que tuvimos el café Chequina, un café al cual están todos invitados, hablábamos de cómo conquistar el temperamento. Y yo le decía, si alguien puede testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida es mi esposo, porque siendo yo de un temperamento colérico, realmente no pueden imaginarse cuánto cambio he tenido. Mientras tengo un temperamento que es explosivo, que es controlador, que es tremendo, y que mi marido conoció ese temperamento en bruto, cómo Dios lo ha ido transformando. Y él y mi hijo me han llegado a decir, ¿cómo es posible que tengas tanta paciencia ahora, cuando antes no tenías ni un ápice de paciencia? Porque ese es el milagro. A veces queremos que el milagro sea que las cosas se vuelvan fáciles. Y no, el milagro no es que las cosas se vuelvan fáciles, es que tú seas edificada, es que tú seas transformada, es que tú seas levantada, es que tú puedas ahí desde tu lecho de enfermedad creerle a Dios y levantarte en oración y en fe. Desde ahí, desde donde estás tirada ahorita porque te quedaste sin casa, desde ahí te levantes en fe y le creas a Dios que Él te va a proveer lo que estás necesitando. Desde ahí donde estás sintiendo que ya no tienes más remedio, ahí el Señor quiere que tú te empieces a mover y cuando te dice ve hacia el sacerdocio, lo que te está diciendo es muévete hacia lo que has aprendido, a estos elementos que normalmente tenemos la idea de englobarlos en la iglesia o como iglesia, pero que en realidad es mucho más que eso y es el crecimiento espiritual que necesita tu espíritu.
Muévete hacia ese lugar y empieza a ver cómo al moverte Dios te va dando tu milagro. Dios va haciendo lo que tú estás necesitando. Y tú vas a poder estar después entre estos que sí regresaron a dar gracias. Y tal vez Dios va a decir, no fueron 10 a los que levanté de COVID y nada más una regresó y me dio gracias. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino esta mexicana que estaba fuera del plan, pero que ahora ya es hija de Dios. Así que cree que Dios tiene un milagro para ti y me encanta porque termina este pasaje diciendo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que estaba hablando mucho más de tu fe te sanó. Tu fe te salvó, es tu fe te dio un nuevo estilo de vida, porque como leproso estabas aislado, pero ahora que llegas como testigo del poder de Dios porque eres sano, llegas con autoridad, puedes tener una vida productiva, puedes tener una vida saludable, puedes tener familia, puedes procrear hijos. Cambió el estilo de vida y Dios quiere cambiar tu estilo de vida. Ahora, para este momento yo te podría asegurar que ya ha habido en tu pasado algunos momentos en los que Dios ha intervenido en tu vida. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Una? ¿Cuántas? Y aún más, ¿has regresado a darle gracias? Ahora mismo, en medio de la situación en la que estás ahorita, ¿le estás dando gloria a Dios o estás quejándote, sufriendo, llorando? Así es que, bueno, yo he escuchado mucha gente que dice, es que yo tengo fe, yo tengo fe. Déjame decirte, amada princesa, que la evidencia de tu fe no es que tú digas que crees, sino que actúas con base en lo que crees y glorificas a Dios en todo. Dice Santiago, que dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Es que tú puedes decir que crees, pero estás ahí angustiada y preocupada y llorando. Tú puedes decir que crees, pero sigues con el miedo y la angustia de que la enfermedad te va a consumir. Tú puedes decir que crees, pero en el fondo estás ya haciendo las maletas porque crees que tu matrimonio se está acabando. Tú puedes decir que crees, pero de alguna manera lloras y sin consuelo porque ya ves a tu hijo perdido y sin capacidad de recuperarse. Tú puedes decir que crees, pero vives atemorizada de que te van a correr de la casa, te van a embargar, vas a perderlo todo. Entonces no me digas que tienes fe. Fe es decir, yo voy a hacer las cosas que Dios dice que debo hacer porque Él lo dice. Y si Él lo dice, tiene razón, es cierto, lo voy a hacer. Yo creo en esto. Por eso me levanto cada día. A pesar de que el médico dijo que no lo iba a hacer y yo lo sigo haciendo. Y yo sigo moviéndome con base en lo que creo, sigo orando, sigo glorificando a Dios en todo, sigo dándole a Él la honra, la gloria, porque así lo es. Sigo moviéndome en la dirección que Dios me manda hacer. Y disfruto mi día, disfruto mi vida. A mí me causa gracia que en el viaje que tuvimos, mi hermano quería irse a darse la vuelta por no sé dónde, que es que la carretera está más cuidada. Le digo, pero vamos cuidados por Dios. Pues sí, pero vale más irnos por una carretera cuidada y segura. ¿Dónde está tu fe? Y se queda muy mono. Le dije, yo te puedo asegurar que por el camino que tú no conoces, podemos ir seguros porque Dios va con nosotros. Y dijo mi hermano, órale, va. Y ahí fue cuando me di cuenta, se sometió, creyó. Y dice la palabra, creyó y le fue contado por justicia. Nos fuimos a viajar sin miedo de nada, ni de los peligros de la carretera, ni de los peligros del COVID, ni de esto, ni del otro. Y Dios intervino grandemente en nuestro viaje, dándonos muestra de su amor, de su poder, de su compañía, de todo. Disfrutamos un tiempo precioso porque le creímos. Hay gente que está en su casa y todavía no está enferma de nada físico, pero está enferma de miedo. Y dicen que tienen fe. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender la gente que está todo el tiempo con angustia y ansiedad, pero es que esto, pero es que el otro. Entonces no le crees a Dios. Dios va a hacer su voluntad, le creas o no, Él va a hacer su voluntad.
Pero si tú le crees y te pones de acuerdo con él, su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti, tu milagro puede ser desatado. Amén. ¿Te ha ministrado esta palabra, princesa? ¿Le estás creyendo a Dios en esto? ¿Sí? Pues déjame orar por ti, porque yo estoy convencida que esta palabra no es nada más para que la escuches, sino para que se active en tu vida. Amén. Ahí donde estás y como una evidencia de si tú necesitas un milagro, ponle ahí en el chat yo, porque no puedo gritarlo, o si lo gritas no te voy a oír. Ponlo como una evidencia yo, y yo voy a orar por ese milagro que tú estás necesitando y que tú estás este, solicitándole a Dios, y que tu yo sea así como el clamor. Amén. Saludos a tu mami, Clau. Hola, Lupita. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Elizabeth, Claris, Cintia. Dios me las bendiga. Chío, Dios me las bendiga a todas. Clic. Pues estaba bien metida en lo que hablaba, que no las vi. Pero bueno, entonces, un yo ahí, Ere. Bienvenida, buenas tardes. Saludos a tu mami. ¿Necesitas un milagro para tu vida? ¿Necesitas un milagro para la vida de alguien? También ponle ahí, yo necesito un milagro, aunque no sea para mi vida personal, pero pídelo a nombre de alguien más, porque tal vez ese alguien no está oyendo la prédica esta, ¿ok? Y vamos a orar por el yo que puso Click, por el yo que puso Clau, que el que puso Claris, el que puso Mari, el que puso Lupita, el que puso Elizabeth. Bueno, Señor, pues ya viste, Dios, quienes están clamando la intervención tuya, Dios. Y hoy en este día no nos vamos a mover por sensacionalismo ni sentimentalismo, sino que vamos a creer, Señor, que aunque no sintamos nada, tú estás actuando en este día, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Hoy estamos clamando a Dios por un milagro para la vida de las que están necesitándolo, a nombre personal y a nombre de alguien más, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, y vivifica nuestra alma, nuestro espíritu y hasta nuestros huesos. Entra tu palabra para darnos este nuevo esplendor. Así es que, precioso Dios, hoy tomo autoridad en el nombre que está sobre todo nombre para desatar palabra de sanidad a todos los enfermos de COVID en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hablo al COVID, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el pueblo de Dios está sellando su vida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está sellando con la sangre del Cordero los dinteles y las puertas de sus casas, sus ventanas, y la plaga del COVID no entrará en la casa de todo aquel que con fe y por fe sella su vida y sella su hogar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora oro que si ya hay enfermos de COVID en tu casa, reprendo al COVID, le hablo a la enfermedad, la ato, la amordazo en el nombre de Cristo Jesús y doy la orden de desahucio que salga ahora mismo de tu cuerpo, del cuerpo de tu familia y de tu casa ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Y cualquier otra enfermedad, cualquier otra que esté ahí oprimiendo tu cuerpo o el de tu familia, en este momento yo la reprendo al espíritu de enfermedad, lo ato, lo amordazo y lo echo fuera ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, por el poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, yo cancelo los diagnósticos médicos sobre tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Echo para abajo todo diagnóstico médico. Declaro que es palabra de hombre y que no va a proceder ni en tu vida ni en la vida de los que tú amas, incluyendo los míos, los de mi casa. En el nombre de Jesús, yo desalojo todo espíritu de enfermedad que ha invadido mi familia y mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, decláralo tú con voz alta. Yo desalojo a todo espíritu de enfermedad
que ha invadido mi vida y mi casa, mi familia y mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Le quitamos la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesús y atamos a estos espíritus y los echamos fuera. Ya no tienen parte ni suerte en nuestro cuerpo, en el cuerpo de los que amamos, ni en nuestro hogar. Hablo vida a tu generación, hablo vida a tu vida, hablo vida a tu futuro en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, y dilo así con voz fuerte, yo declaro que mi casa y yo serviremos al Señor, por lo tanto, declaro la sanidad a mi casa, si no, no podemos servir al Señor. Declaro que tengo casa, que tengo familia, que tengo linaje consagrado a Dios, que aún los hijos de mis hijos serán al servicio de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suelta tu voz, decláralo con voz alta. En el nombre de Jesús yo creo en esta hora que hay milagros de restauración en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo ahora que se desatan los milagros para tu familia, los milagros para tu casa, los milagros para tu economía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias a Dios porque hecho está, porque es una realidad, porque hemos clamado a Dios, pero ahora nos vamos a mover hacia lo que Dios nos diga que nos vamos a mover. Yo declaro en este momento que se abre tu oído espiritual para que escuches la voz de Dios y tus ojos espirituales para que veas la voz de Dios hablando a tu vida y dándote instrucción sobre qué es lo que sigue. Porque tal vez lo que sigue es que hagas un devocional en tu casa, en familia, o tal vez lo que sigue es que ahí desde tu propia cama tomes la Biblia y te pongas a platicar con Dios. O tal vez ahí, aún desde esa zona de escasez financiera, Dios te diga que vayas y compartas tu despensa con alguien para que se multiplique tu finanza. Tal vez Dios lo que te está diciendo es atrévete a dar pasos en fe. Yo he aprendido que cuando ya no tengo nada, todo lo que tengo voy y lo entrego al alfolí. Voy y lo llevo al templo a donde yo voy, lo dejo en el alfolí, le digo, Señor, lo siembro ahí en tu reino porque me urge un milagro financiero. Y el Señor siempre desata finanzas para mí. Tal vez eso es lo que estás necesitando para tus finanzas. Así que yo en este momento proféticamente declaro que se abren tus oídos y tus ojos espirituales para poder oír y ver lo que Dios te va a hablar, para que tu milagro quede completo, para que puedas, como los leprosos, caminar hacia el sacerdocio y en tu caminar el milagro quede completo y sea perfecto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, dile, lo recibo en el nombre de Jesús. Y vi que te paras firme en tu milagro y no lo vas a soltar porque hecho está. Amén. Un gusto, princesa, que hayas podido estar conmigo en este día. Te recuerdo que si la semana pasada te quedaste esperándome, ahí se quedó el video que se programó para las 6 de la tarde, porque donde yo andaba de vacaciones me dijeron que no había internet y que no era seguro que me pudiera conectar, pero el video se quedó grabado aquí en la página, míralo si no lo has visto, compártelo, porque también es importante aprender a interceder por los de la casa. Amén. Que Dios me las bendiga mucho, no me quiero desconectar, ustedes lo saben, pero pues soy una mujer de orden y de disciplina, se acabó el tiempo y simplemente pues te bendigo, amada princesa, y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Te amo en el amor de Cristo y pues nos estaremos viendo. Hasta luego. Bye.